Este es el grupo de la mesa 1, grupo 2, clase de macroanatomía, carrera doctorado en medicina. Los integrantes del grupo son Erika Yamilet Martínez, Catherine Yolanda Mazariego, Lisette Adriana Hernández, Fernanda Adalberto Hernández, Jonathan Gerardo Argueta, Isaías Lombardo Celada, Jacqueline Elizabeth Rivera y Jonathan Alexis Albanés. El tema a exponer es el cráneo. El cráneo constituye una caja protectora para el encéfalo. Proporciona cavidades para los órganos de los sentidos especiales, visión, audición, equilibrio, olfato y gusto, y presenta orificios para el paso de aire y alimentos, así como los dientes y las mandíbulas, indispensables para la masticación. Los huesos del cráneo están formados por dos láminas, externa e interna, la sustancia compacta y una capa media de tejido esponjoso llamado diploide. La lámina interna es más delgada y frágil que la externa. Las articulaciones fibrosas inmóviles entre la mayor parte de los huesos del cráneo reciben el nombre de suturas y parecen como líneas irregulares en los cráneos de adultos jóvenes. El tejido conjuntivo situado entre los huesos se denomina ligamento sutural. En algunas suturas se observan con frecuencia áreas óseas circunscritas llamadas huesos suturales. La cara superior del cráneo consta de 8 huesos. Uno frontal, que forma la mayor parte de la cara anterior del cráneo. 2 parietales, localizados detrás del hueso frontal, forman los lados superiores de la cavidad craneana órbita. Un esfenoides forma la porción media de la bóveda craneana, la base del cráneo. 2 temporales forma la parte inferior del cráneo y parte de su base contiene estructuras del oído medio. Un occipital forma la parte posterior de la base y de las paredes del cráneo. Uno etmoides, hueso irregular que participa en la construcción de la parte anterior de la base del cráneo, parte interna de las órbitas, parte superior y paredes laterales del tabique nasal. B. Cara anterior del cráneo. Esta cara del cráneo presenta la frente, las órbitas, los pómulos, la parte ósea del esqueleto de la nariz y las mandíbulas superior e inferior. Frente. Es el hueso frontal que forma el esqueleto de la frente. Importante que la intersección del hueso frontal y las dos nasales se denomina nación. Órbitas. Son las dos cavidades que alojan a los ojos, formado por bordes, borde superior, borde inferior, borde interno y borde externo. Pómulo. Es la prominencia de la mejilla, formado por el hueso malar. Porciones óseas del esqueleto de la nariz. Estas porciones están formadas por los huesos nasales y maxilares superiores y termina por delante formando la abertura anterior de la nariz. Mandíbula superior e inferior. Los maxilares superiores son los huesos que forman la mandíbula superior. Su crecimiento determina el alargamiento vertical de la cara entre los 6 años y los 12 años de edad. Maxilar inferior, o bien conocido como mandíbula, es el hueso que aloja a los dientes inferiores en su porción alveolar. Este hueso presenta el agujero mentoniano que da paso al nervio y a los vasos mentonianos. Cara lateral del cráneo. Esta cara del cráneo incluye ciertas porciones del hueso temporal, así como las fosas temporales e infratemporales. Características especiales del hueso temporal. El hueso temporal se compone de porciones escamosa, timpánica, estiloidea, mastoidea y petrosa. Algunas características de ellas serán consideradas. Las restantes se exponen en la relación con la cara inferior de la cara del cráneo. Porción timpánica. El suelo y la pared anterior
del conducto auditivo externo está formado por una porción inquebrada del hueso temporal llamado lámina timpánica, que en un cráneo de niño es solo un anillo timpánico incompleto. La fosa temporal, en la que se alojan los músculos temporal, está limitada por la línea temporal hacia arriba y el arco cigomático hacia abajo. Su suelo, que da origen al músculo temporal, está formado por porciones del hueso parietal frontal a la mayor del esfenoides y escamosa temporal. Fosa infratemporal. La fosa infratemporal es un espacio de forma irregular situado por atrás del maxilar superior, por dentro de su comunicación con la fosa temporal. El techo de la fosa intratemporal está formado por la cara inferior inferotemporal del alar mayor del esfenoides. Al hablar de la cara inferior del cráneo, esta va a estar formada hacia atrás por el hueso occipital, que se continúa hacia adelante con el hueso esfenoides. El hueso occipital consta de 4 porciones, dispuestas alrededor del agujero occipital. Una porción escamosa hacia atrás, 2 porciones laterales a cada lado y una porción basilar hacia adelante. El agujero occipital se localiza a la mitad de la distancia entre las apófisis mastoides y al mismo nivel. A través de él se comunica la fosa craneal posterior con el conducto raquídeo y el encéfalo se continúa con la médula espinal. Hablando de la porción basilar, es la más ancha barra ósea que se une al esfenoides y donde la articulación occipito-esfenoidal es cartilaginosa más o menos hasta la pubertad, cuando se efectúa la fusión ósea. Principales orificios de la base del cráneo. Por la cara inferior tenemos el agujero occipital, el agujero condilio anterior, agujero estilomastoideo, el agujero rasgado posterior, conducto carotidio, agujero redondo menor, agujero oval, agujero rasgado anterior, agujeros palatinos posterior y acceso y agujeros palatinos anteriores. Por la cara superior tenemos la lámina cribosa del etmoides, la hendidura esfenoidal, el conducto óptico, el agujero redondo mayor, agujero oval, agujero redondo menor, agujero rasgado anterior, conducto auditivo interno, agujero rasgado posterior, agujero condilio anterior y el agujero occipital. Porciones laterales o condíleas. Estas porciones del hueso occipital presentan los cóndilos del occipital, 2 grandes protuberancias situadas a los lados del agujero occipital, que se articulan con las masas laterales del atlas y por medio de los cuales se transmite el peso de la cabeza a la columna vertebral. Porción basilar. Esta porción del occipital, basio-occipital, en la ancha barra ósea que se une al esfenoides. Porción escamosa. Es una delgada lámina ósea colocada verticalmente a cada lado del cráneo. Presenta una cara cerebral hacia adentro y una temporal hacia afuera. Porción timpánica. Esta porción del hueso temporal consta de una lámina timpánica incurvada que hacia atrás se fusiona con las proporciones mastoidea y petrosa y forma una vaina para la apófisis estiloides. Esfenoides. Este hueso consta de un cuerpo y 3 pares de apófisis o alas mayores, alas menores y apófisis perigoides. Todas excepto las alas menores pueden identificarse en la cara inferior del cráneo. Ala mayor. La cara infratemporal del ala mayor del esfenoide se localiza por afuera del extremo superior de la lámina perigoinea externa y forma el techo de la fosa infratemporal. Da origen al vientre superior del músculo perigoineo externo. Apófisis perigoides. Se extiende hacia abajo a cada lado a partir de las alas mayores. Se encuentran por atrás de los maxilares superior y separa la fosa infratemporal de las coanas. Cada una consta de una lámina perigoidea externa y una interna, separadas unas de otras por las fosas perigoideas.
Los extremos inferiores de las láminas externas e internas están separadas entre sí por la apófisis piramidal del hueso palatino. Aunque esto solo es visible en cráneo jóvenes, este último hueso se articula con la tuberosidad del maxilar superior. Este es la porción del hueso posterior del último molar. Apófisis pterigoides. Se extiende hacia abajo a cada lado a partir de las alas mayores. Se encuentran por atrás de las maxilares superiores y separan la fosa infratemporal de las coanas. Cada una consta de una lámina pterigoidea externa y una interna, separadas una de la otra por la fosa pterigoidea. Los extremos inferiores de las láminas externas e internas están separadas entre sí por la apófisis piramidal del hueso palatino, aunque esto no es visible en cráneos jóvenes. Este último hueso se articula con la tuberosidad del maxilar superior, esto es la porción del hueso posterior al último molar. Cavidad craneal. La cavidad craneal aloja al encéfalo, las meninges, ciertas porciones de los nervios craneales y vasos sanguíneos. Su techo es la bóveda craneal y su suelo está formado por la cara superior de la base del cráneo. Este piso es divisible entre compartimientos por la presencia de dos salientes óseos en cada lado, que son el borde posterior, es la que tenemos la cresta fenoidal del ala del esfenoides delante, y el borde superior, que es la cresta petrosa del peñasco del temporal por atrás. Los tres compartimientos se conocen como fosas craneales anteriores, media y posterior. Bóveda craneal. Esta bóveda, formada por el techo de la cavidad craneal, ya se ha descrito su cara externa en los cráneos jóvenes. Su cara interna muestra sus suturas coronal, sagital y lamboidea. La fosa craneal media. El suelo de esta fosa se asemeja a una mariposa debido a que tiene una porción central pequeña y dos expansiones laterales. Fosa craneal anterior. Es la que aloja a los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales. Su suelo está formado por las porciones de tres huesos, etmoides, frontal y esfenoides. Maxilar inferior. Este hueso es más grande y fuerte de la cara. Presenta un cuerpo y dos ramas ascendentes. La región en que se unen, situada por atrás y abajo del tercio molar inferior, es descrita por algunos como parte de la rama y por otros como parte del cuerpo. El cuerpo del maxilar inferior. El cuerpo del maxilar inferior tiene forma de U y presenta caras externas e internas y borde superior o porción alveolar e inferior o base. La cara externa se caracteriza generalmente por presentar una cresta media poco marcada que señala la línea de fusión de las dos mitades del hueso en la sínfisis mentoniana y que se expande por abajo para formar una elevación triangular llamada protuberancia mentoniana, cuya base está limitada a cada lado por el túbulo mentoniano. El crecimiento del cráneo. El crecimiento del cráneo se efectúa por tres mecanismos. Sustitución del cartílago por hueso. Esto se presenta durante la vida fetal en la base y después del nacimiento en la unión occipito-esfenoidal, las apófisis condíleas del maxilar inferior y el tabique nasal. Crecimiento a nivel de las suturas, que tiene lugar en la bóveda y la parte superior de la cara durante la vida fetal y varios años, alrededor de 7 después del nacimiento. Esto explica en qué parte del crecimiento en la anchura de la cabeza, por aposición superficial junto con resorción interna. Eso se efectúa en la cara durante la segunda infancia y la adolescencia, aproximadamente entre los 7 a los 21 años. El hueso hyoides se encuentra en la parte interior del cuello, entre el maxilar inferior y la laringe, a la altura de la tercera vértebra cervical.
No se articula con ningún otro hueso, sino que está suspendida de los apófisis estiloides del cráneo por los ligamentos estiloideos. El hueso hyoides presenta un cuerpo y dos partes de astas mayores y menores. Cuando el cuello está relajado, se pueden abarcar las dos astas mayores en el sujeto vivo entre los dedos índice y pulgar, y entonces se puede mover el hueso hyoides de un lado a otro. Los vértices de las astas mayores están cubiertas por los músculos esternocleidomastoideos.